estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bien, ahí charlábamos un poco en la introducción este marco, pero sin irnos tan atrás en el tiempo, ¿no? Tomando como punto quizás de partida lo que fue el inicio de la pandemia a nivel mundial, encontramos algunos procesos interesantes de lucha de clases, procesos de lucha, procesos de organización. Podemos mencionar, por ejemplo, la resistencia al golpe de Myanmar, la histórica rebelión racista en Estados Unidos y la lucha contra los planes de ajuste de Duque en Colombia. Viniendo un poco más acá, también está el proceso político que abrió la rebelión en Chile en el año 2019 y donde el gobierno y el régimen chilenos quedaron bastante impactados, ¿no? Bastante heridos después de estas movilizaciones. Hay una pregunta general, digamos, en este marco que nos parece pertinente, que es ¿cuáles son los desafíos en este marco que tiene la izquierda hoy? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, primero vos describiste lo que podríamos llamar en este momento centros de la lucha de clases a nivel internacional, el ejemplo de Myanmar en el sudeste asiático, en Sudamérica, y nombraste, no sé si lo nombraste, hay otro centro de la lucha de clases en este momento que es Palestina, ¿no? Claro. Que también habría que pensarlo relacionado, quizá, aunque son orígenes diferentes, pero bueno, por el Medio Oriente, tenemos que recordar que en el 2019, 2018 vimos fuertes movilizaciones en Irak, Irán, contra la austeridad, fueron distintas, no fueron movilizaciones contra la opresión y las masacres que hace el Estado de Israel, como en este caso, pero es un lugar donde también los pueblos generan rebeliones, ¿no? Fuertes contra ataques muy violentos de parte de las fuerzas opresoras, en este caso del Estado gendarme en Medio Oriente, del imperialismo. Entonces, lo que se ve, bueno, América del Sur, nuestro subcontinente es un lugar que es un lugar muy dinámico. Yo no sé si creo que ilustra la definición que hacen en una revista muy importante de literatura y política inglesa que se llama la London Review of Books, que es una revista muy importante de la intelectualidad de ese país, y dice en un artículo sobre Colombia que en América del Sur, especialmente Chile y Colombia, pero también Ecuador, Bolivia, Paraguay, son de importancia histórica mundial los acontecimientos que están ocurriendo en América del Sur. O sea, ellos desde Europa, no es una definición nuestra, lo ven con esa magnitud y dicen que son esfuerzos tenaces desde la época, que no se veían desde la época de la Revolución Mexicana. Bueno, Tomando los ejemplos de este último periodo, o sea, la sí, respuesta a la pandemia y quizás los momentos previos a la respuesta a la pandemia. claro, los momentos previos. Sí, ellos hablan de Ecuador, Bolivia, Paraguay, recordemos, ¿no? Todo lo que fue de 2019 Claro. hasta ahora. Y Colombia es realmente llamativo porque Colombia, no sé si lo pudieron seguir, pero es una rebelión parecida a la de Chile del 2019, donde no para, donde hay represiones brutales y donde hay bloqueo de caminos que ya llevan semanas y donde es un paro general pero que no termina de transformarse en un levantamiento nacional, pero donde es una situación donde no la pueden frenar a pesar de la durísima represión del régimen colombiano, que es uno de los más duros de América del Sur, bancado por el imperialismo y armado y entrenado por el imperialismo, ¿no? Norteamericano. Entonces, yo lo que quiero decir, no detenerme mucho en la lucha particularmente, sino ir al tema que íbamos a tratar, que es el tema de la izquierda, porque hay que partir de la idea que ya Marx decía que él no había descubierto, o que los marxistas no habían descubierto las clases y la lucha de clases, que eso existía, que mientras hubiera clases explotadoras y clases explotadas, iba a haber lucha entre esas clases, que lo que había descubierto era la forma de superarla, que era un gobierno de los trabajadores y terminar con la sociedad, que abra el camino a terminar con la sociedad de explotación de clases. Entonces que los marxistas somos eso, los marxistas no somos los que luchamos, no somos los que estamos en la primera fila, aunque estamos en la primera fila de cada lucha, sino los que ofrecemos una perspectiva para que esa
luchas triunfen y se acabe la explotación, porque no va a haber variante de reforma del capitalismo donde entra el tema de la izquierda. Porque en realidad lo que vemos en todo el mundo es que hay una izquierda que vuelve, hay nuevas izquierdas y viejas izquierdas que se juntan, ahora podemos ver ejemplos de cada país, que vuelven a recrear la idea que el capitalismo, que hay que administrar la lucha, yo lo estaba pensando así, ¿no? Administrar la lucha para ver cómo administramos mejor el. Ahí lo perdimos unos segundos a Freddy Lizarraga, ahí regresó. Habíamos escuchado habíamos escuchado este planteo de la izquierda que busca administrar el capitalismo, mejorarlo, luchar para mejorarlo. Sí, yo estaba haciendo una relación diciendo que buscan administrar las luchas, o sea, porque están en las luchas a través de las burocracias sindicales, a través de los partidos reformistas, a través de toda una serie de mecanismos que el Estado tiene y que son múltiples, las ONGs, las burocracias de los movimientos sociales. O sea, la izquierda está en la lucha, pero con esa izquierda, digamos, hay una izquierda reformista o neoreformista, ya vamos a ver ejemplos, que busca administrar esa presión para cambiar algo en el Estado y proponerse como administradores de un Estado bueno. Pero el problema que hay es que hay una crisis fenomenal, que es la crisis pandémica, donde algunos países pueden hacer planes de rescate grandes, como estamos viendo en Estados Unidos ahora con el gobierno de Biden, o en China, o en países europeos con menos margen, a fuerza de enormes endeudamientos, o sea que tampoco eso es gratuito, tampoco eso es para siempre, pero pueden hacerlo de inmediato, y después hay países donde la crisis ha golpeado en forma brutal y que los planes de rescate sí, ahí nos pasa en América del Sur. ¿Me escuchan bien? Sí, no, hubo un pequeño corte, pero estamos perfectos. Bueno, entonces, digamos, hay una izquierda que se propone administrar el capital, el Estado capitalista, y nosotros lo que decimos que hay que hacer y que es lo que estamos luchando y que estamos dando pasos importantes, y en ese sentido estamos contentos de poder dar pequeños pasos, es que hay que construir una izquierda de la clase trabajadora que luche por la unidad de las filas de la clase trabajadora, por una perspectiva para que las luchas triunfen, que se autoorganicen y que intervengan en esos procesos políticos que ahora vamos a ver, pero que no tengan como objetivo, como estrategia, ganar un puesto para desde ahí ver cómo puedo administrar el Estado para hacerlo bueno. Yo te digo un solo ejemplo y ya con esto paro para la pregunta. La tragedia de Podemos en España, que es el ejemplo de esa nueva izquierda que no es de la vieja izquierda, porque no es el Partido Socialista Español, pero se terminó aliando con el Partido Socialista Español para hacer un gobierno que, como no dio solución a la crisis, lo que terminó es favoreciendo que crezcan las variantes que dicen soluciones radicales a la crisis por derecha, que es en este caso la derecha de Vox y del PP. Del PP, que ganó Madrid, que arrasó Madrid, también con Ayuso, una mujer que le dicen que es la Trump del Estado español, arrasó, y porque dio una solución categórica a la crisis, porque el PSOE y Podemos no dan solución a la crisis, el gobierno que está ahora en el Estado español, ¿no? Entonces, esa estrategia de la izquierda de administrar el Estado termina favoreciendo que crezcan alternativas de derecha que convencen a toda una parte de la población que, frente a la impotencia de los que quieren reformar y hacer alguna reformita en el capital, claro, hace mejor una línea derecha, anti-inmigrante, ajustadora, reformadora de las pensiones, que ataca a los empleados estatales, que ataca a todas las conquistas que existían en los que se mantenían, ¿no?, en cada país. Sí, en el caso del Estado español, Freddy, también hasta se puede pensar que una parte de la explicación de este rumbo y esta deriva fue como también ir adecuándose a esa agenda, ¿no? Incluso si Pablo Iglesias no hubiera renunciado a la vicepresidencia del Estado español, en este momento con la crisis abierta en Ceuta debería haber estado como parte de ese ejecutivo que mandaba las tropas a
sacar a deportar, digamos, en deportaciones en caliente contra los migrantes en Ceuta. Entonces me parece una expresión bastante gráfica de cómo se mueve esta izquierda que termina ocupando cargos, ¿no? Y que vos la contraponías a la necesidad de una izquierda de la clase trabajadora. Pero esta idea que planteás, ¿cómo, por ejemplo, cómo la podríamos aplicar en el caso de Chile, que comentábamos también al principio? Chile es muy interesante, ¿no? Porque en Chile vimos una revuelta enorme, pero revuelta al fin. O sea, estamos en el momento donde en el mundo hay revueltas, todavía no hay revoluciones, en el sentido de que la clase trabajadora pueda intervenir y estar al frente de los procesos. En Chile vimos una revuelta, pero que en un momento amenazó transformarse en revolución, o en proceso revolucionario, para no decirlo tan directamente, que fue el 12 de noviembre del año 2019, cuando se hace el paro general en todo el país, y entonces se tiende a unir la rebelión de la juventud que enfrentaba todos los días a la represión de carabineros, con la intervención más decidida de la clase obrera, que es el momento en que la dirección sindical del movimiento CUT decide y de otros sindicatos deciden tomar una medida de lucha. Bueno, en esa medida se paralizan todos los puertos de Chile, el sector portuario en Chile. Ahí perdimos muy sí. No pasa nada. Adelante. Con mucho peso del comercio exterior, entonces los portuarios son muy importantes, y la minería, que es el norte del país, donde sale el cobre, que es la materia prima más importante de exportación de Chile, los mineros, la burocracia minera no quiso saber nada con ligarse a la rebelión, pero empezó un proceso, por lo menos ese día hubo piquetes que pararon las minas. Entonces, el 12N, la rebelión empezó en octubre, ¿no? El 12 de noviembre, que es el momento culminante del proceso, se llega a este paro general. Entonces, ya ahí se empezó a esbozar la unidad de ocupados, la unidad de la juventud en la calle, los desocupados, y el movimiento obrero estatal, de la salud, de los puertos, y empezaba a ponerse en contacto a través de piquete y todo lo demás con los mineros. Bueno, eso aterrorizó a Piñera y al régimen chileno. Por eso, no me acuerdo si fue el mismo día o a los pocos días, se firma el acuerdo de convocatoria a elecciones de la constituyente, que es lo que vimos hace pocos días. O sea, una gran maniobra para desactivar esa unidad que se empezaba a dar. Claro, una gran maniobra hecha por la derecha, pero con el apoyo de los partidos que eran de la centroizquierda chilena, digamos, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, que eran la ex Concertación, los amigos de Cristina, que eran Michelle Bachelet, y también uno de los partidos de la nueva izquierda, que es el Frente Amplio. Está bien que el Partido Comunista no firmó, pero el Frente Amplio en las elecciones firmó el acuerdo, se armó un escándalo bárbaro, el acuerdo de la convocatoria. El Partido Comunista no firmó, pero su dirección de la CUT no convocó ninguna medida de acción más, no convocó a organizar a los trabajadores y puso la fuerza de la CUT, ¿no? Y junto con eso, mientras hacen todo, o sea, no, el régimen no actúa solamente haciendo concesiones, sino que votaron leyes muy duras de represión a la vanguardia, ley antipiquetes, ley antiencapuchados, una serie de leyes para endurecer la represión a la vanguardia. Bueno, de hecho, una de las demandas que se plantea y como eje para la constituyente es que si se va a realizar esa constituyente, ¿no? La plantean también los compañeros del PTR, claro, del Partido de Trabajadores Revolucionarios en Chile, es que sea sin presos, o sea, porque está yendo, claro, a una constituyente con la gente en cana después de las, claro, movilizaciones. Bueno, por eso, si decimos que queremos una asamblea constituyente libre y soberana, la soberanía tiene que empezar por decir que no tenés presos de la lucha que te permitió que exista esa constituyente, porque sin la revuelta no había constituyente en Chile. Eso tiene que ser clarísimo. Sin la revuelta, o sea, sin que las
la juventud y los trabajadores ganaran la calle en Chile, no había la magnitud de cambio que estamos viendo. Entonces, se desvía el proceso de lucha, pero se llega a las elecciones donde salen derrotadísimos o muy mal todas las variantes de la derecha, desde los partidos que componen Chile Vamos, que es la fuerza de Piñera y otros partidos de la derecha. Sale muy mal la democracia, la ex conservación, tanto el Partido Socialista como la democracia cristiana salen muy mal, y salen muy fuertes, tanto muy fuertes no, les va bien el Partido Comunista y el Frente Amplio, les va muy bien en municipalidades, ganan Santiago de Chile, la municipalidad de Santiago de Chile va a estar la alcaldesa ahora es una militante del Partido Comunista que viene del movimiento estudiantil, se fortalecen mucho otras listas de Independiente, que fue el gran fenómeno también, con personajes y protagonistas que estuvieron en la revuelta, en la primera fila, gente que se hizo conocida en las barricadas y en todos esos procesos de lucha, y que se llama Lista del Pueblo, pero que tiene un programa claramente de reformar el régimen. Entonces ahora se abre una gran discusión en Chile. ¿Cómo esa convención va a funcionar con presos políticos, sí o no? Eso que comentabas vos primero. Esa convención va a tener plenos poderes porque sigue gobernando Piñera. Siguen dominando las calles los carabineros. O sea, sigue el viejo régimen. Convocan a elecciones presidenciales, convocan a la constituyente y a la vez convocan a elecciones presidenciales para que la constituyente no sea soberana. O sea, la constituyente esté limitada a escribir una constitución, reformarla, pero ya hay presidentes, va a haber diputados, ahora se van a elegir en noviembre presidente, diputado. O sea, todo el viejo régimen se preserva y se continúa y no solo le pone vetos límites a la constituyente, que es la ley de los 2/3, ¿no? O sea que para que se apruebe tiene que tener 2/3, no la mayoría simple, sino 2/3 para que se apruebe cualquier parte de lo que va a ser la futura constitución, sino que también perpetúa sus propias instituciones, la presidencia, la Cámara de Diputados, etc. Entonces, nosotros, los compañeros del PTR, ¿qué están diciendo? Ojo, hay una gran confianza en que la constituyente puede cambiar Chile, pero nosotros ellos están planteando, llamamos a retomar lo que hemos organizado en la revuelta del año pasado, que en el caso de Antofagasta, que es en el norte del país, donde está la minería, donde están los puertos están en todo Chile, pero donde también hay portuarios, donde fue uno de los lugares de gran combatividad en las jornadas de octubre, se formó el Comité de Emergencia y Resguardo, un comité que reunía trabajadores de la salud, trabajadores docentes, trabajadores de la industria y jóvenes de las barriadas, y organizaba marchas, combatividad, y organizaba también la solidaridad, el apoyo a los jóvenes que luchaban, ¿no? Paso de un aviso nomás, de ahí surgió la compañera Natalia Sánchez, que ahora fue electa concejal por el PTR en Antofagasta, que era médica de este Comité de Emergencia y Resguardo, y hacían brigadas de médicos y enfermeros que iban en los piquetes atendiendo a los jóvenes heridos por la represión brutal de Carabineros. Ahí aprovecho, Freddy, que justo te quedaste un toque congelado, pero no, que esta elección que mencionás de la compañía, en el marco de una muy buena elección de Lester Calderón como candidato a gobernador de la región de Antofagasta también. Claro, bueno, por eso, frente a todas las listas que planteaban de alguna u otra manera que hay que hacer una constitución sin cuestionar el conjunto del régimen, ver qué cambios son los cambios posibles, etcétera, etcétera. O sea, que se postulan como una izquierda, en el sentido de una izquierda que se propone administrar el Estado, como decía al principio. Nosotros hicimos una lista revolucionaria del Partido de Trabajadores Revolucionarios, del PTR, que levantó demandas profundas, terminar con hacer una verdadera constituyente libre y soberana, que caiga Piñera, que no puede gobernar un día más, que tienen que organizarse los trabajadores para luchar por sus demandas, que en Chile son muy sentidas, como la jubilación privada, que se llaman AFP, terminar con la jubilación privada, terminar con la salud para ricos, que en Chile es brutal,
terminar con la precarización laboral, que en Chile es brutal, dar derecho a los trabajadores. En Chile, por ejemplo, no puede haber sindicatos más que por empresa. Bueno, hay toda una serie de herencias de la dictadura de Pinochet que continuaron los gobiernos de la desconcertación, que nosotros decimos que hay que barrer, y para eso los trabajadores tienen que organizarse, y que solo un poder de los trabajadores organizados con las poblaciones va a poder terminar con el Chile de heredado de Pinochet. Con ese programa le fue muy bien. Lester Corralón sacó casi el 13% de los votos como candidato a gobernador en Antofagasta. El PTR de conjunto en las distintas listas sumó casi 87.000 votos en todo el país. No lograron ser electos convencionales, constituyentes, porque es un régimen muy restrictivo, son pocos, se eligieron en todo Chile solo 155 convencionales, entonces, pero por lo menos empezaron a sentar una bandera, y que ahora va a venir toda la experiencia con la convención. O sea, el proceso en Chile ahora está en un momento de ilusión democrática. Eso hay que acompañarlo, pero hay que a la vez seguir diciendo que si no se organizan los trabajadores, no se puede confiar en un diputado que acuerdos va a hacer con otro diputado. Los trabajadores tienen que luchar por sus demandas, proponer, en primer lugar, que se liberen los presos políticos, si no la constituyente ya va a estar condicionada de por sí. Es una demanda elemental. Que la convención constituyente se reúne y vote en primer medida, se liberan los presos políticos de octubre. No los presos políticos por luchar, digo, porque también hay algunos carabineros presos que tienen que ser enjuiciados y condenados, ¿no? No los represores, sino los luchadores que están presos, libertad. Entonces, eso sería un primer paso para empezar a discutir cómo la Convención Constituyente verdaderamente conquista esa experiencia. Y como nosotros decimos que como está armado todo, no va a pasar eso con negociaciones, tiene que estar basado en el desarrollo de la organización de los trabajadores y de la lucha con huelgas generales, retomando el camino que no se pudo continuar en noviembre del 2019, ¿no? Que en última instancia sería un camino que no sabemos qué tipo va a tener, pero que es un camino de pasar de las revueltas a procesos revolucionarios, ¿no? Que es lo que está planteado también en Colombia. En Colombia, si ustedes ven, son días de revuelta que, si no se transforman en una verdadera huelga general que se paralice todo Colombia y que derrote la represión del Estado, o sea, que se abra un proceso revolucionario, no va a ser muy difícil derrotar a Duque. Es interesante esta comparación o este destaque que haces respecto de algunos elementos en Chile, porque si ves la repercusión en la prensa de la elección, hay mucho énfasis no solo en las candidaturas independientes, sino en figuras particulares, como esta candidata del PC muy joven que surgió, como comentabas, de las luchas estudiantiles y que va a gobernar una ciudad con fuerte peso a la derecha, pero como que ponen el ojo, digamos, en los candidatos, en estos candidatos que emergen, y poco en el proceso que venía de atrás. Pero si te parece, nos vamos así rápidamente a cruzar el Atlántico para meternos un poco en lo que pasa en Francia, que también hay un proceso interesante. Si Chile es un país con una tradición obrera muy importante, pero también es un país con fuerte peso del PC y del PS, ¿no? Del Partido Comunista y del Partido Socialista. En el mapa de la izquierda francesa, además de estos partidos históricos que pueden ser caracterizados como partidos social-liberales, como el PS, y partidos que han sido parte del régimen, de acompañar las políticas del régimen, como el PC, además de estas dos conformaciones, hay una fuerte tradición de lo que en Francia le llaman extreme gauche o extrema izquierda. ¿Qué proceso está atravesando este sector de los partidos de izquierda en Francia? Bueno, hay dos procesos que se están dando en este momento en Francia, o que vienen dándose en estos últimos años, que obviamente no me voy a referir a lo que es todo el arco de la izquierda que se llama institucional en Francia, ¿no? La izquierda institucional, que es todo el Partido Socialista, Mélenchon, los Verdes, bueno, es todo un arco de político amplio, sino lo que me voy a centrar, para no irnos por las ramas, relacionado con lo otro.
En la extrema izquierda hay dos partidos importantes. Uno se llama Lucha Obrera, que es un partido histórico pero que es muy sindicalista, de acción obrera y muy sectario con respecto a los nuevos movimientos, a los chalecos amarillos, a los movimientos de la juventud, de las mujeres, etcétera. Y después está el nuevo Partido Anticapitalista, que es una formación amplia que se fundó en el 2009 con un proyecto de hacer una nueva izquierda también, pero que permitió que fueran parte las corrientes revolucionarias, con un límite que era que se declaraba un partido anticapitalista. Entonces estaba en contra del capitalismo, no se proponía de entradas, se oponía a administrar el capitalismo, ¿no? A administrar el Estado. Entonces tenía un límite que permitía que los revolucionarios fueran parte. Bueno, los compañeros que militan con nosotros en la Fracción Trotskista de Cuarto Internacional fueron parte de ese partido y desde su fundación en el 2009 y construyeron la corriente comunista revolucionaria en su interior. Bueno, lo interesante es que en los últimos años viene destacándose en Francia una vanguardia obrera muy combativa y también una vanguardia juvenil y estudiantil y también del movimiento de mujeres. Pero la vanguardia obrera particularmente es muy interesante porque abarca sectores de ferroviarios, de la aeronáutica, de petroleros, de los colectiveros y, bueno, además de otros sectores. O sea, tiene bastante peso en lo que es el transporte y la industria. Entonces, que en Francia tradicionalmente hay mucha organización del movimiento obrero, lo que sería la vanguardia obrera, sectores combativos de la clase obrera, pero siempre muy separado de la política. Entonces, lo interesante es que todo un sector encabezado por Anas Kassif, que es el compañero que están poniendo ustedes ahora en la imagen, que es un hijo de inmigrante ferroviario, dirigente de uno de los sindicatos ferroviarios y que fue muy destacado en la lucha contra la reforma de las jubilaciones, haciendo una coordinación en su estación, digamos, en una región de París con los colectiveros, una coordinación que fue y de la juventud que fue muy importante. No llegó a poder incidir en el desarrollo de la movilización, pero sí fue un símbolo de la lucha y permitió que la huelga, que fue la más larga de la historia de las últimas décadas del transporte parisino contra la reforma jubilatoria, durara varios meses. Este compañero con dirigentes de esas luchas y con compañeros de dirigentes de nuevas luchas, como la de los petroleros de una refinería Total que en Grand Puy, que hicieron un paro en alianza con los Juventud Ecologista contra el cierre de la destilería, ellos asuman la necesidad de construir un partido revolucionario. O sea, como parte de ser parte de la CCR en Francia, dicen que hace falta un partido revolucionario de la clase trabajadora que ofrezca una alternativa de la lucha de clases y con un programa revolucionario. O sea, contra el proyecto ambiguo del NPA, que era un proyecto anticapitalista, pero que no sé, pero cada vez más, cada vez crecientemente, originalmente y crecientemente electoralista, y nosotros siempre batallamos al comienzo que tenía que estar basado en la lucha de clases y con un programa claramente revolucionario. Ya no lo decía solo el pequeño núcleo de nuestros compañeros, sino que lo que hemos logrado es que se transforme en una corriente con dirigentes obreros como Anas Kassif y con decenas de dirigentes obreros como él. Él es el más conocido porque estuvo en programas de televisión, etcétera. En Francia se hizo conocido en la vanguardia y es muy, muy empático cuando habla en televisión, es muy buen comunicador y un dirigente obrero. Bueno, él es el emergente de una generación de trabajadores jóvenes y jóvenes también de las universidades que dicen vamos a hacer un partido revolucionario en serio. Entonces esto generó este movimiento, esta es la parte buena, digamos, de la historia. La parte mala de la historia es que, o negativa, o lo que está a punto ahora de explotar, es que la dirección histórica del NPA, en lugar de responder a este fenómeno, se radicaliza al revés, digamos. Dice, vamos a hacer acuerdos con la izquierda institucional. O sea, vamos a buscar, para frenar a la derecha, que es el cuco que hay, ¿no? Porque en Francia hay elecciones presidenciales en el 2022
y la que va seguro al balotaje es Marine Le Pen, que es la extrema derecha, es una de las que va al balotaje contra Macron, o no se sabe si puede haber otro candidato, pero ella ya tiene una fuerza importante, con apoyo obrero inclusive, de gente que es antiinmigrante, o sea, la extrema derecha en Francia es muy fuerte, entonces dicen, contra la derecha tenemos que unirnos toda la izquierda con el que sea. Entonces, el que sea se llama Jean-Luc Mélenchon, que es el candidato más popular que hay en este momento en Francia de la izquierda institucional, entonces dicen que hay que unirse con Mélenchon y ya empezaron a hacer acuerdos regionales. Claro, una especie de acuerdo, un argumento, digamos, malmenorista para los modos franceses, digamos, un acuerdo de mal menor. Es como la izquierda kirchnerista acá en la Argentina cuando nos dijeron para sacar a Macri hay que unirse con Alberto Fernández y con todo el peronismo. O sea, ese es el malmenorismo mundial, digamos. Hay una pandemia de malmenorismo en la izquierda mundial, ¿no? Entonces, esta gente hasta ahora se había mantenido sin decir claro, tratando de que el NPA tuviera su independencia. Bueno, ahora están avanzando diciendo, hicieron acuerdos regionales, en elecciones regionales que hay ahora en Francia, hicieron acuerdos ya con el partido de Mélenchon, que se llama la Francia Insumisa, y van decididamente hacia ahí. Imagínense para esa gente que está pensando en un acuerdo con Mélenchon, decir, ¿por qué no llevamos de candidato a presidente a Anas Kassib, que es un dirigente obrero revolucionario que reivindica la tradición revolucionaria y la organización desde abajo de la lucha que hace? Bueno, han hecho todo tipo de maniobras para hacer una conferencia ahora del NPA que rechace escandalosamente la candidatura de Anas Kassib. Entonces están impidiendo que se elijan los delegados de la corriente de la CCR, están haciendo todo tipo de maniobras, entonces están creando están forzando una expulsión, ¿está bien? Dicen no va más, son dos partidos distintos, o sea, los proyectos son categóricamente distintos, que son dos partidos es porque ellos no aceptan ninguna otra, en su cabeza no entra ninguna variante de construcción de un partido revolucionario, y lo más preocupante es que corrientes dentro del NPA que decían que estaban por hacer un partido revolucionario en sus orígenes, dicen, bueno, no, mantengamos la unidad del partido, y entonces aceptan los ataques a la CCR, los ataques a Anas Kassib, las maniobras antidemocráticas, diciendo, nosotros tenemos que conciliar con esta gente que está haciendo acuerdo con Mélenchon. Que no se rompa el partido, y no, que no se rompa, no, es peor, porque no es que no se rompa. Ellos, o sea, si suma, el NPA se da la situación muy escandalosa, que si sumas los votos dentro de los organismos del NPA, de las corrientes que se dicen opositoras de izquierda a la dirección, que son, una se llama Anticapitalismo y Revolución y otra se llama La Chispa, bueno, si sumás esas corrientes más la CCR, más otras corrientes menores que hay, eso le gana al partido, a la dirección bandelista, a la vieja dirección que hace los acuerdos con Mélenchon. Por ejemplo, hubo una votación ahora sobre los acuerdos con Mélenchon y ganó la oposición, pero para elegir los candidatos, para fijar el rumbo del partido, para todo lo que tenga que ver con la política concreta del partido, que es lo que esta gente dice, no hagamos un bloque, no votemos un candidato. Nosotros, los compañeros del CCR eligieron, bueno, si no, ustedes no quieren a Anas Kassib porque les parece muy revolucionario, bueno, pongamos uno, pero que sea de la izquierda del partido, que pongamos uno que no sea de los que defienden los acuerdos con Mélenchon. Dijeron que no, porque eso iba a provocar a la derecha, a la dirección, digamos, mayoritaria, iba a provocar la escisión por parte de la derecha. Entonces ellos prefieren que nos echen a la CCR, que echen a Anas Kassib, y no que se rompa su unidad con la dirección. Que vuelvo a insistir, no es que no podrían derrotarlo, o sea, aceptan el derecho de veto de la dirección, ¿está bien? Entonces, y que la dirección del NPA ponga, por ejemplo, el candidato presidencial. Ya se habla, por ejemplo, digo, para que sea más concreto, que el próximo candidato presidencial del NPA va a volver a ser Philippe Poutou, que fue candidato en el 2017, que nosotros lo apoyamos en ese momento porque era un dirigente obrero, pero
con el partido de la izquierda institucional de Mélenchon en las regiones, en 2 regiones donde hay elecciones. Él es uno de los voceros. Entonces, es poner un candidato que, si vos pones el candidato del vocero con el acuerdo con Mélenchon, estás diciendo, mi partido es un partido al servicio de esto, ¿está bien? Y para peor, es probable que ni consiga las firmas y ni se termine presentando. Bueno, pero no importa, para no irnos en detalles. Lo muy importante, y en esto, o sea, que esta gente de la dirección de NPA haga chadas, entre comillas, políticas, digamos, acuerdos así con Mélenchon, están avanzando en forma muy abierta. Pero no es nuevo en la historia de la corriente mandelista que dirige el partido en Francia desde los años 40, ¿no? O sea, es una corriente histórica del trotskismo. Lo novedoso, y eso lo dijo un compañero que no pertenecía a nuestra corriente, sino que está en bloque con nosotros, pero que es un dirigente trotskista francés desde hace décadas, lo nuevo es que haya una corriente que le diga que no en Francia, y que esa corriente tenga dirigentes obreros como Anas Kassy, estudiantes, intelectuales, una generación de activismo obrero, una generación de mujeres de pan y rosa, bueno, que exista a la izquierda una corriente que le diga no a los giros destructivos del trotskismo de la dirección mandelista. Porque, como vemos, están esas otras corrientes que le dicen ni. Entonces, lo grave es que nosotros eso lo venimos insistiendo, y esto es importante para la Argentina, para los que nos están escuchando, porque, por ejemplo, los compañeros del Partido Obrero tienen relación con una de esas corrientes, con la que se llama la chispa, ¿no? El letincel en francés. Bueno, tienen relación y nosotros le estamos diciendo, miren, estos compañeros están avalando un giro a la derecha escandaloso del NPA. Hay una corriente revolucionaria, ustedes tendrían que discutir y apoyar la línea que está llevando adelante la CCR en Francia para construir un nuevo partido revolucionario. Lo mismo le decimos a los compañeros del MST, que tienen una corriente internacional, pero que aunque no tienen gente en Francia, los mismos izquierda socialista, inclusive los del Nuevo MAS, también son defensores de la unidad del NPA. Entonces acá nos critican a la Argentina porque dicen que el Frente Izquierda es electoralista, y ellos en realidad hacen frente para competir con el Frente Izquierda en las elecciones, pero en Francia son los defensores de la tendencia más electoralista escandalosa que hay en el trotskismo en este momento. No sé, hay otras corrientes también. Lo mismo hacen en Brasil. En Brasil también hay un partido que se llama Partido Socialismo y Libertad, y todas las tendencias que tienen corrientes relacionadas en la Argentina, tanto de izquierda socialista como el MST, como el Nuevo MAS, el PO no tiene nada en Brasil, están dentro de ese partido sin promover corrientes revolucionarias. Entonces, frente a esta situación internacional, y vuelvo al principio de la entrevista, digamos, frente a esta situación internacional donde lo que se expande es lo que se busca recrear son izquierdas que busquen conciliar con las tendencias de los regímenes y administrar el Estado. Lo que nosotros nos proponemos, lo que estamos orgullosos es que estamos dando pasos importantes en la fracción trotskista y en la red de la izquierda diario en construir corrientes que son verdadera opción, porque la clase trabajadora levante las demandas de todos los oprimidos y los explotados, entonces que es lo que nosotros llamamos la hegemonía de la clase trabajadora. En Francia, por ejemplo, los compañeros ferroviarios levantan las demandas de la juventud, levantan las demandas de los movimientos que son perseguidos por la policía, y que hay grandes movimientos contra la violencia policial racial en Estados Unidos, levantan esas demandas. Bueno, entonces, una izquierda que se proponga ser hegemónica, pero que se proponga ser de la lucha de clases y que obviamente intervenga en el terreno político, pero para decir toda esta política, ¿no? Que es también un poco lo que queremos hacer en la Argentina. Pero es muy interesante que podamos dar estos pasos, que estemos dando estos pasos en Francia, que estemos dando estos pasos en Chile, como ejemplo de lo más destacado de una nueva corriente que queremos construir nosotros y que creemos que puede empezar a incidir en estos procesos de la lucha de clases, que no sabemos con qué ritmo se desarrollan,
pero que lucha de clases va a haber. Lo que hace falta es corrientes que puedan decir, acá hay una perspectiva revolucionaria. Bien, estamos en comunicación con Freddy Lizarrague, dirigente del PTS, también miembro de su comisión internacional. Pasamos por Chile, pasamos por Francia, introducía también un poco el debate que se abre en Argentina con las corrientes que intervienen en la izquierda argentina, pero Tom Máscolo te quería hacer una pregunta también. Sí, hablaste de Colombia, se menciona Ecuador, Bolivia, etcétera. Parece que a Argentina las balas le están pasando por al lado, los índices económicos son muy crudos y no se termina de expresar el descontento de manera abierta con el gobierno. Sin embargo, hay elementos que muestran una tendencia como la lucha de los y las trabajadoras de la salud de Neuquén, las peleas de las familias en Guernica el año pasado, la pelea por la vivienda a nivel nacional. Una experiencia que sigue siendo parcial, pero que es sostenida por luchas sectoriales de la clase trabajadora. ¿A vos cuál te parece que es el desafío central que se plantea en Argentina para construir una izquierda con peso en la clase trabajadora? Bueno, es verdad que obviamente las rebeliones de las que hablábamos al principio se dan en países con gobierno de derecha. Entonces, donde hay gobiernos amigos del pueblo, por decirlo de alguna manera, o sea, o de centro izquierda, como en la Argentina, la experiencia necesariamente es más lenta, porque es el gobierno que votan los propios trabajadores y en el cual los trabajadores depositan su expectativa, es lógico. O sea, no se puede pretender que reaccionen lo mismo los trabajadores y la juventud a un gobierno que no votaron, como el de Piñera o el de Duque en Colombia, que a un gobierno que sí votaron y que lo apoyaron. Precisamente la particularidad que hay del Frente de Todos es que lo apoyan todas las organizaciones, todas las organizaciones sindicales, la enorme mayoría de las organizaciones desocupados, sacando el polo piquetero y los que son de izquierda, la enorme mayoría de las organizaciones piqueteras del movimiento de la economía popular o sociales lo apoyan todas las corrientes estudiantiles de centro izquierda, izquierda, de Frente de Todos, o sea, tiene un apoyo enorme y entonces estamos en un proceso donde todavía hay procesos, y no por casualidad, vos nombraste, Tom, la lucha de Neuquén, gobierna el MPN, y ahí se dio un proceso muy interesante, que es que los trabajadores de la salud, un proceso que todavía no es lo que domina en todo el país, pero si vos unís lo que pasó en Neuquén, que fue lo más avanzado de lo que pasó desde que se unió Alberto Fernández, porque ahí se unió los trabajadores de la salud con los estatales, los trabajadores de la salud como parte de los estatales, Mapuche, que fue la que ayudó a bloquear todos los caminos de Vaca Muerta y que puso en jaque el petróleo de ese lugar, de Vaca Muerta. Entonces, fue un hecho enorme. Esa tendencia a la unidad entre la clase trabajadora tuvo sus límites, obviamente, y permitió que el gobierno del MPN haga algunas maniobras con la burocracia de ATE, pero tuvo que ceder de un 15% de aumento a un 53%, ¿no? Que Leo, que está en ATE y todo lo demás, conocen la diferencia con este acuerdo que acaba de hacer en minicuotas, como decían ustedes en el programa, ATE y UPCN. Entonces, tuvieron que ceder un aumento salarial, pero estaba planteada una lucha que pudiera poner en jaque el gobierno de Gutiérrez y del MPN en Neuquén. Eso no pasó porque los sindicatos impidieron que entren los docentes, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que pensar esa lucha, si bien fue lo más avanzado, hay que ver todo el país, todo ese nivel, pero sí hay muchos procesos de autoconvocados que son muy interesantes, que son difíciles, por ahora son de cada gremio. Entonces vemos los vitivinícolas de Mendoza, el Citrus en Tucumán, vemos la luz en montones de provincias, bueno, muchos procesos autoconvocados de acá, de choferes de colectivos, de la UTA. Entonces, si pensamos eso es que se está generando una tendencia
a la unidad de los explotados, primero a la autoorganización. Todavía la unidad, como se dio en Neuquén, todavía no es generalizada, son más bien luchas de gremio. Pero si vemos que hay descontento, que hay la situación que ustedes decían, vemos que esa experiencia se está procesando y acumulando. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío acá? No llegar, como pasó en Chile, que nuestra corriente existía, pero era todavía muy débil. Tratar de llegar con la mayor organización posible, tratar de llegar primero con una bandera de independencia en el frente izquierda, unidad que es nacional e internacionalista, que estamos apoyando a Palestina, con todo lo que contaron ustedes antes y que contó Giordano en la entrevista anterior, la audiencia que se va a hacer hoy, son las banderas del frente izquierda y es nuestro programa, y es un programa donde decimos claramente que no queremos saber nada con la administración del Estado capitalista, sino que no nos ofrecemos como una alternativa de gestión del Estado, sino que nos ofrecemos como una alternativa para aplicar un programa anticapitalista. Bueno, contra el FMI, contra los, etcétera, etcétera. Todo eso que no lo vamos a desarrollar ahora. Esa es una parte que es muy importante y ahora va a haber campaña electoral y que eso lo vamos a decir claramente, ¿está bien? Y a la vez vamos a decir que nosotros queremos que los trabajadores se organicen y se autoorganicen y se coordinen. No por fuera de los sindicatos, sino para imponerle a los sindicatos la ruptura de la tregua, la ruptura de la subordinación con el gobierno. Entonces ahí están las experiencias que estamos haciendo de unidad y de coordinación entre distintos sectores, y ahí nos queremos preguntar en el congreso que vamos a hacer ahora en junio, por ejemplo en Neuquén, si hicimos todo lo que pudimos o podríamos haber hecho mucho más o no sé cuánto más. Precisamente esa es la discusión. Claro. Entonces nosotros tenemos que ver las luchas como son y tenemos que ver cómo el Frente Izquierda es una instancia muy importante en la Argentina que cuando se propone hacer algo puede influir en su desarrollo. Por ejemplo, nosotros estamos coordinando ahora a trabajadores que en sí mismos no se coordinaban. Los tercerizados de MCM del ferrocarril, más los tercerizados de EMA que son de DESUR, más tercerizados de aeronáutico. Hay muchos trabajadores tercerizados, la precarización y la tercerización es generalizada, pero entre ellos la burocracia los mantiene separados y divididos y cada uno por su lado. Nosotros buscamos coordinarlo. Esa experiencia de coordinación, de unidad con estudiantes, de unidad con Guernica y los trabajadores que se autoorganizan, las familias trabajadoras que tomaron tierras para darse vivienda en Guernica o en Los Ceibos, en la zona oeste, y se coordinan y se apoyan entre sí, esa experiencia de unidad de ocupados, desocupados, familias de clase trabajadora, mujeres, etcétera, es lo que nosotros queremos promover y desarrollar para que sea una alternativa fuerte cuando cuando esa experiencia se desarrolle con el gobierno peronista o con el gobierno que sea, no sabemos cómo van a ser los tiempos, esa experiencia exista una alternativa que impida las traiciones de la burocracia. Y entonces, vos me preguntaste qué hacer. Bueno, hacer esto y la comunidad de la izquierda diario, que es lo que le estamos acá compartiendo con los que nos estarán viendo, tiene ese objetivo de intercambiar todas esas experiencias, de ver qué pasa en la conciencia de la gente, de ver qué críticas, qué aportes nos pueden hacer a nuestro propio discurso, si estamos diciendo, si se entiende lo que estamos diciendo, si no se entiende, si estamos viendo un fenómeno que no estamos viendo, cómo ayuda a definir las luchas, cómo difundir otras luchas, gente que expresa que los medios hegemónicos no le dan ninguna cabida a lo que le pasa por abajo, así como no dan cabida a la lucha con ningún proceso de organización de los de abajo. Bueno, la comunidad de la izquierda diario es para potenciar toda esta batalla. De hecho, un solo comentario, pero algunas de las peleas que vos mencionabas, bueno, eso también llegó en su momento al canal de comunicación de la comunidad de la izquierda diario. Habían llegado ejemplos, por ejemplo, de los vitivinícolas y de la lucha del citrus, muy importantes. Mientras que se daba la pelea, donde estaba interviniendo el PTS y todo, pero llevaban comentarios directamente a la comunidad de la izquierda diario. Sí, yo en este sentido, o sea, lo que tenemos que pensar es que tenemos un medio poderoso, todavía, obviamente nos falta mucho, no tenemos que, pero no nos subestimemos, o sea, no cedamos al bombardeo mediático que te hace pensar que la realidad es lo que existe en el canal de televisión, digamos. Y
digamos, el fin de esta entrevista, que yo lo que queríamos transmitir y lo que estamos buscando con la red internacional de la Izquierda Diario, ya no solo nacional, sino internacional, es ver estos procesos de lucha y políticos y qué hace cada corriente de la izquierda. Yo acá no me pude detener lo de Brasil, pero lo de Brasil también es muy interesante, qué hacen las corrientes de izquierda en Brasil, que es que están muy adaptados a la nueva izquierda, que a la vez se adapta a la vieja izquierda en Brasil, que es Lula. Bueno, no tuve tiempo de tocar Brasil, pero el internacionalismo es eso, es no solo apoyar y tomar las demandas de pueblos oprimidos, como estamos haciendo ahora con el pueblo palestino, sino mirar los procesos de lucha, pero no solo de lucha, sino de la izquierda, de los debates en la izquierda, de cómo se construyen partidos revolucionarios, de qué virtudes y defectos pueden tener los procesos que estamos viendo, criticarnos entre nosotros. O sea, la red internacional es, desde ese punto de vista, cada uno de ustedes puede entrar, ver las páginas, ahora inclusive Google te traduce las páginas, poder leer páginas en otros idiomas, entonces se puede hacer un internacionalismo eso es lo que nosotros queremos convocar, digamos. Dimos el ejemplo de Francia, el ejemplo de Chile, porque es lo más novedoso de lo que hemos conquistado en este año, y es muy alentador para los que queremos hacer partidos revolucionarios, y lo que estamos haciendo en la Argentina ha sido muchas veces alentador para ellos también, ¿no? O sea, los compañeros de Chile siempre tomaron el ejemplo del Frente Izquierda en la Argentina como un ejemplo de independencia de clase contra el Frente del Partido Comunista y el Frente Amplio, ¿no? O en Francia también, contra la política de unidad con los Mélenchon, que sería como acá la unidad con los kirchneristas, digamos, o algo por el estilo. Ellos han reivindicado el Frente Izquierda, lo mismo en España frente a Podemos, y su unidad con el PSOE. Entonces, el internacionalismo es esto, es cómo queremos convocar a seguir estos procesos. Están las notas en la Izquierda Diario, vamos a ir traduciendo, qué pregunten en la comunidad, si se entiende, si no se entiende, por ahí a veces es una mezcla de siglas, es difícil, pero no es tan complicado, se puede seguir y se puede aprender mucho, sobre todo, y ver cómo actúan las corrientes políticas de la izquierda, porque nos da a entender también en qué medida es la lucha por un partido revolucionario, es un discurso o es una práctica que están dispuestos a llevar adelante las corrientes, porque muchas veces hablan y muchas veces después, cuando uno ve la práctica, no solo nacional sino internacional, se da cuenta si estamos en el mismo camino o no. Y sobre todo que puede haber una salida, más que nada. Una salida de la clase trabajadora y de la izquierda a nivel internacional. Bueno, nos quedamos con ganas de seguirla, Freddy. Abordamos muchísimos de los temas que atraviesan a lo central de la situación política internacional y sobre todo cómo afecta eso a quienes nos proponemos construir corrientes de izquierda. Así que te agradecemos por el tiempo y por la entrevista. Bueno, yo le agradezco a ustedes por dejarme hablar. Siempre. Te comprometemos para la próxima igual. Te volvemos a convocar. Gracias, Freddy. Freddy Lizarrague, un abrazo.